Bueno, hoy hablaremos de la indemnización por daños y perjuicios. Daños y perjuicios son los menoscabos que sufre una persona por actitudes de otra bajo circunstancias los textos legales. Esta establece la resarción para el afectado en función de daños o perjuicios que se hubiera causado. Indemnización. Indemnizar es poner a la persona en las mismas circunstancias que estuviera si no se hubiera ocasionado el acontecimiento que obliga a la indemnización. Tipos de indemnización por daños y perjuicios. Existen dos tipos de indemnización, que es daño emergente y lucro sanitario. ¿Cómo podemos determinar que existe el daño y perjuicio? Bien, cuando nosotros hablamos de determinar la existencia del daño y perjuicio, tenemos que ver que existe un incumplimiento de las obligaciones emanadas dentro del contrato. Tenemos que ver si se produjo el día de la inejecución o el día que se dictó la sentencia condenatoria. Entonces, a todo esto, el acreedor está en derecho de exigir una indemnización al deudor que no sobrepase el valor pecuniario ya pactado dentro del contrato, y el deudor tiene la obligación de indemnizar por el perjuicio que sufrió el acreedor desde el día que se dictó la sentencia condenatoria, y debe de reponer las cosas al estado en que debían de encontrarse si se hubiera cumplido la obligación. De lo contrario, se debe de resarcir íntegramente el daño. Nosotros podemos ver esto en el artículo 991 de nuestro Código Civil, que nos dice: la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo del valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos anteriores. Bien, habiendo dicho esto, puedo mencionar lo que mi compañera anteriormente les comentó sobre los tipos de daños y perjuicios que existen, que son la pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener, que esto también lo abarca el artículo 991. Ahora les estaré hablando sobre las características del daño para que el daño causado pueda ser reparable y agraviado. Se debe de solicitar el resarcimiento por los perjuicios causados, y el mismo debe de tener ciertas características propias de las figuras del daño resarcible, que estas pueden ser que debe de ser cierto, o sea que debe de ser real, y en el sentido que se pueda determinar la existencia del mismo, ya sea en el pasado o en el futuro, o una verdadera certeza que justifique el daño. Debe de ser personal, y esta característica debe de ser personal ya que hace referencia a que la persona que solicita la reparación del daño debe de ser quien lo ha sufrido, y debe de estar vinculado con la legitimidad para actuar dentro de un proceso por daños. Debe de ser ilícito, o sea, debe haber ilicitud del daño, que es una de las características propias del mismo, toda vez que se constituye en daño porque precisamente es ilícito, o sea que es contrario a la ley. Entonces, nosotros podemos ver que el daño, cuando es ilícito, es porque la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo. Sobre el daño antijurídico, cuando se verifica una modificación o una alteración negativa material respecto a un derecho cierto frente a la persona que lo reclama, y también debe ser un daño material o moral. ¿Dónde se regulan los daños y perjuicios? Los daños y perjuicios causados despertaron una responsabilidad contractual y extracontractual que se regula al artículo 1101 del Código Civil, el cual dice que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren al dolo, la negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellos. Procedimiento a llevarse a cabo en caso de daños y perjuicios. El procedimiento a seguir cuando
cuando entra en aplicación un resarcimiento por daños y perjuicios es el que recoge el artículo 712 del Código Civil, el cual menciona que se procederá del modo que ordenan los artículos siguientes, siempre que, conforme esta ley, deba determinarse en la ejecución forzosa el equivalente pecuniario de una prestación no dineraria o fijar la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase o determinar el saldo resultante de la revisión de una cuenta de una administración. También el artículo 713 menciona que 1. Junto con el escrito que solicite motivadamente su determinación judicial, el que haya sufrido los daños y perjuicios presentará una relación detallada de ellos con su valoración, pidiendo acompañar los dictámenes y documentos que considere oportuno. 2. De lo escrito y de la relación de daños y perjuicios y demás documentos se dará traslado por el secretario judicial a quien hubiese de abonar los daños y perjuicios, para que en el plazo de 10 días conteste lo que estime conveniente. ¿En qué se concreta la indemnización a tenor del Código Civil? La indemnización por daños y perjuicios abarca tanto el lucro cesante como el daño emergente. ¿Tienen las mismas consecuencias los daños y perjuicios de buena fe? Según el precepto 1107 del Código Civil, el resarcimiento por daños y perjuicios será diferente en función de que se hubiera actuado con buena o mala fe. Ok, cuando nosotros hablamos sobre el daño y perjuicio en la antigüedad, podemos también hacer referencia a la Lex Aquilia y también a la Duodécimo Tabulario. En la Lex Aquilia, el daño y perjuicio se daba o se consideraba como una forma muy amplia, hasta de cierta manera podía pasar confundido como dolo. Entonces, cuando existía un daño, se hacía merecedor ya sea el deudor en una pena causante de este, sin tomar consideraciones al grado de responsabilidad del mismo, y los elementos eran puramente subjetivos. Existía un criterio riguroso y hasta a veces exagerado en la aplicación de las penas, que muchas veces llevaba a aplicar penas que no guardaban relación con la gravedad de los hechos dañosos. En cambio, con la Duodécimo Tabulario o la ley de las 12 tablas, podemos ver de que esta ley se le da el carácter de delito a todo daño que se causara, y a su vez el carácter de pena a la sanción que se le impusiera por este daño era la ley del talión. Podemos mencionar un ejemplo de daños y perjuicios. Es cuando se celebra un contrato de una compraventa de un bien inmueble y la parte deudora se niega a cumplir con las obligaciones ya pactadas dentro de ese contrato celebrado. El acreedor está en todo su derecho de exigir una indemnización por daños y perjuicios, ya que no se cumplió con las obligaciones ya pactadas. O sea, digamos que el deudor se negó a pagar la cifra ya pactada dentro de ese contrato y pagó menos y simplemente ignoró todos los mensajes del acreedor, tipo los llamados para que le pagara y todo eso, y no le quiso pagar. Entonces el acreedor tiene derecho a exigir una indemnización por daños y perjuicios.